Muy bien, vamos a iniciar con este tema de la Revolución Francesa. Nos vamos a ubicar en la página 186 del libro, en el cual empieza este tema de la Revolución. Ok, bueno, vamos a iniciar diciendo que la Revolución Francesa pues fue la más intensa de las revoluciones burguesas. Ahora, no fue la única, pero sí fue la que marcó los mayores cambios en la sociedad occidental de Europa y pues también luego en el resto del mundo. La Revolución Francesa va a ser importante porque también se propone como la revolución en la cual se llegan a constituir todos los ideales de la ilustración. Entonces de ahí la importancia que tiene esta revolución, ¿verdad? También, como dice ahí en la presentación, pues se extiende a todo el mundo. Ok, esta revolución va a estar orientada en contra de lo que se llamó como el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? Bueno, eran relaciones sociales, económicas y políticas que caracterizaban a las monarquías europeas, ¿verdad? Se puede decir que era un sinónimo de la monarquía absoluta o del Estado absoluto, ¿verdad? Eso era el antiguo régimen. Ahora, dentro de este antiguo régimen, como lo podemos ver en la página 186, en el segundo párrafo, donde dice Francia bajo el antiguo régimen, era una sociedad muy desigual, ¿verdad? En la cual había grandes privilegios para las clases nobles, ¿verdad? Y aquí hay que también meter al clero. Y pues evidentemente también habían situaciones sociales muy difíciles para los campesinos, ¿verdad? Ahora, dentro del grupo de la población que no pertenecía a la nobleza, podíamos tener a la burguesía, a los campesinos y a los artesanos en un solo grupo. Estos, pues evidentemente eran los que tenían sobre sus hombros el mayor peso económico, ¿verdad?, de mantener al país. Y la burguesía, ¿verdad? Como esa sociedad que fue educada dentro de la ilustración, pues los pensadores ilustrados eran burgueses en su mayoría, eran los que estaban más en contra o hablaban más en contra de ese antiguo régimen, ¿verdad? Entonces a partir de ellos es que surge esta revolución. Eso sí lo quiero que quede muy claro. La Revolución Francesa empieza en la clase burguesa, ¿verdad? Son ellos los ilustrados y los que van a iniciar este movimiento de revolución en Francia. Ahora, Francia se dividía en tres estamentos, ¿verdad? Que eso lo tienen ustedes en la página 187. Estamentos, digámoslo, para que ustedes lo entiendan, eran como las clases sociales en aquel momento. Ahora, teníamos al estamento de la nobleza, al estamento del clero y al estamento del que se conocía como el tercer estado. Ustedes en la página 187 tienen una ilustración de aquella época que ejemplifica muy bien cómo se comportaba esto, ¿verdad? El tercer estado prácticamente eran los campesinos, los burgueses, ¿verdad? Y artesanos, ellos eran los que conformaban ese tercer estado y sobre ellos, ¿verdad? Que eran los que trabajaban, los del tercer estado, estaban los del clero, que son el segundo, ¿verdad? Que ustedes lo pueden ver ahí, que eran los que conformaban prácticamente la élite de la iglesia, ¿verdad? Podemos leer donde dice clero, dice el alto clero, que era la clase alta del clero, estaba compuesto por miembros de las familias nobles, tenían gran influencia política y controlaban la riqueza de la iglesia, ¿verdad? Y luego vamos a tener también a la nobleza, ¿verdad? Que la nobleza, pues evidentemente es la familia del rey y todo ese círculo, ¿verdad? En torno a esta familia real. Estos dos estamentos, la nobleza y el clero, prácticamente vivían a costas del tercer estado. De ahí, ¿verdad? Que evidentemente pues haya un descontento social en contra de estas clases dirigentes. Ahora, habían otras causas, ¿verdad? Aparte de este descontento y este abuso del clero y de la nobleza, que también propiciaron la revolución, ¿verdad? Entonces vamos a leerlas en la página 188. Dice causas de la crisis de Francia. Ahora, Francia no era que estaba muy bien económicamente, ¿verdad? Evidentemente la nobleza y el clero vivían muy bien, pero las clases sociales inferiores no. Ahora vamos a tener una agudización de la crisis económica como primer causa. Dice la crisis económica que era constante desde 1780, afectaba principalmente los precios de los productos como el pan, lo que golpeó a los sectores más pobres.
¿verdad? Se creó un clima de rebelión del pueblo contra el clero porque el pueblo o el tercer estado tenía que pagar el diezmo y la nobleza, ¿verdad? Porque evidentemente a la nobleza también se le pagaban impuestos, ¿ok? Segunda causa, el aumento del déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Que también es un problema, por ejemplo, que tenemos y es un concepto que ustedes tienen que manejar en la actualidad. Cuando se habla de déficit fiscal, estamos hablando de impuestos y fiscal es fisco, impuesto. Y el déficit significa que hay un faltante. ¿Un faltante de qué? Bueno, por ejemplo, pensemos en la Costa Rica de hoy. Pagamos impuestos, ¿verdad? Pero dicen que hay un déficit fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los ingresos del Estado, que son los impuestos, ¿verdad? Son los ingresos económicos que tiene el Estado, son menores a los gastos que el Estado tiene. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los gastos del Estado ahorita? Por ejemplo, en la actualidad, ¿verdad? El Estado costarricense, en este momento, sus gastos son mantener la educación, mantener la salud, mantener la red vial, mantener la electricidad, los servicios públicos, ofrecer todo esto, ¿verdad? Todo eso es un gasto para el Estado. Ahora, todos estos servicios y todos estos servicios que presta el Estado se tienen que pagar por medio de los impuestos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de déficit fiscal, es que esos impuestos no alcanzan para mantener en buenas condiciones esos servicios, ¿ok? Ahora, en el caso de Francia, en aquel momento la situación no era esa. Es decir, no era que el Estado ofrecía servicios, el Estado no ofrecía servicios, sino que ustedes vean que, por ejemplo, dice que ese déficit fiscal se incrementó porque Francia intervino en guerras que no le correspondían. Por ejemplo, la de la independencia de las 13 colonias inglesas, es decir, la independencia de Estados Unidos. Francia gastó muchísimo dinero en esa guerra y eso produjo un déficit fiscal. ¿Ok? Ese es el problema que vamos a tener ahí. Ahora, ¿en qué gastaba Francia su dinero? Prácticamente en los lujos de la nobleza y del clero. Es decir, los campesinos pagaban impuestos, la burguesía pagaba impuestos también, los artesanos, pero esos impuestos no alcanzaban porque el clero y la nobleza los derrochaban en sus lujos, ¿verdad? Y en guerras que no eran de Francia, ¿verdad? Entonces el déficit fiscal pues aumentó. Luego vamos a tener otro problema que es el surgimiento de una crisis política. En ese momento el rey era Luis XVI. Dice, el rey Luis XVI perdió paulatinamente el apoyo del tercer estado, es decir, de la burguesía, de los artesanos y campesinos, que veía que las reformas no avanzaban y entre los privilegiados que temían perder poder ante el avance de las ideas ilustradas. ¿Quiénes eran los privilegiados? El clero y la nobleza. También estaban en contra de Luis XVI porque veían que las ideas ilustradas estaban teniendo mucha fuerza. Además, la imagen de los reyes era negativa, pues se atribuía el déficit a sus gastos excesivos y a su vida lujosa. Los burgueses, por su parte, estaban descontentos porque carecían de poder político, a pesar de su creciente poder económico. Y esto último es central, porque los burgueses, a pesar de que eran muy ricos, ¿verdad? Tenían muchísimo poder económico, ellos no tenían ningún derecho político, es decir, no podían gobernar nada, no podían ser electos para ningún puesto, es decir, estaban completamente excluidos de cualquier asunto político. ¿Por qué? Bueno, porque Francia era una monarquía absoluta, es decir, el único que tenía poder en Francia era el rey, es decir, Luis XVI, y él era quien tomaba las decisiones, ¿verdad? Y los burgueses pues no estaban de acuerdo con eso. Aquí hay que tener entonces un panorama claro. Quien tiene el poder político es la nobleza. ¿Estamos? Y quien tiene el poder económico es la burguesía, ¿verdad? Entonces a partir de eso, la burguesía es la que empieza a presionar. Ellos van a decir, ¿cómo es posible que no tengamos poder político, que no tengamos poder de decisión en la política, ¿verdad? Ni siquiera dar la opinión, si somos los que tenemos el poder económico en Francia. ¿Ok? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta ahí. Ahora, a partir de ese descontento, Luis XVI va a convocar a una reunión, ¿verdad? Una reunión
entre el clero y la nobleza, ¿verdad? Y su objetivo era aprobar una reforma. Lo que él quería con esa reunión era una reforma que impusiera el pago de impuestos a los dos grupos más ricos, es decir, a la nobleza y al clero alto. Es decir, que ellos pagaran más impuestos. ¿Por qué? Porque ya los burgueses y campesinos y artesanos pagaban mucho. Entonces, para obtener más dinero, tenía que ponerse impuestos al clero y a la nobleza. Ellos van a estar en contra de esta propuesta del rey y proponen que se reúnan los estados generales. Y es aquí donde empieza prácticamente el movimiento de revolución. ¿Qué son los estados generales? Estados generales es la reunión o una asamblea, pongámoslo así, de representantes de los tres estados. Habían representantes de la nobleza, habían representantes del clero y habían representantes del tercer estado, ¿okay? Que eran burgueses, campesinos y artesanos. ¿Okay? Ahora, estos estados generales se van a reunir el 5 de mayo de 1789. Y aquí, ¿verdad? El asunto era pasar esas propuestas del rey a votación en los estados generales. ¿Ok? Ahora, los estados generales funcionaban de la siguiente manera. El número de miembros prácticamente era el doble del tercer estado, ¿verdad? Comparándolo con el del primer estado, que era la nobleza, y el segundo estado. Es decir, por representantes, el tercer estado, que era el de la burguesía, campesinos y artesanos, tenía más participantes. ¿Ok? El problema aquí es que las votaciones en los estados generales no se hacía por participante, sino que era un voto por estado. Entonces, cuando se da la votación para poner más impuestos al clero y a la nobleza, la votación queda 2 contra 1. Es decir, los estados de la nobleza y el clero votan en contra de ponerse más impuestos, obviamente, y el tercer estado vota a favor. A pesar de que el tercer estado tiene más representantes en los estados generales. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque no votaban por representantes, sino por estado. Eso hizo que el tercer estado estuviera descontento con la votación y decidiera separarse. Al separarse de esta reunión de los estados generales, el tercer estado forma algo que se llamó la Asamblea Nacional. ¿Ok? Y ustedes en la página 189 pueden ver, bueno, y en esta imagen también la reunión donde se hace el juramento a la pelota. ¿Okay? En la página 189, en el último párrafo lo menciona. Dice, el 20 de junio, la Asamblea Nacional, que era el tercer estado reunido, realizó el juramento del juego de la pelota, acto ejecutado en un salón del palacio en el que se practicaba este deporte, y en él se comprometieron a no separarse hasta aprobar una constitución. Y esto es un asunto muy, muy importante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el tercer estado se separa de los otros dos, forman la Asamblea Nacional y juran en el juego de la pelota, ¿verdad? En el juego de la pelota, que van a crear una constitución, que no se van a separar, es decir, burgueses, campesinos y artesanos se van a mantener unidos en la Asamblea Nacional hasta tener una constitución. ¿Y esto por qué es tan importante? Bueno, porque una constitución es la ley escrita, y eso quiere decir que al rey se le va a poner un límite en su poder y que el rey va a tener ahora que obedecer la constitución. Es decir, es un cambio en la monarquía absoluta, donde el rey hacía lo que él quería y no había una ley escrita. Pues bueno, ahora la Asamblea Nacional, su objetivo es crear una constitución. Y ahí, en el último renglón de esa página, es algo importante. Dice, el 9 de julio de 1789, esta asamblea, la Asamblea Nacional, se transforma en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué tiene ese nombre constituyente? Bueno, porque van a crear una constitución política. De ahí viene el nombre. ¿Ok? Muy bien, ahora la Asamblea Nacional Constituyente se conforma, ¿verdad? Y empiezan a redactar esta constitución. ¿Qué dice? La Asamblea Nacional Constituyente tenía como objetivo desarticular el antiguo régimen, es decir, desaparecer a la monarquía absoluta.
y redactar una nueva constitución. Ahora, aquí en este periodo va a ocurrir un hecho muy importante, muy importante, que es el asalto o la toma de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel donde el rey metía a todos sus opositores políticos. ¿Ok? Este hecho se da el 14 de julio de 1789. Eso ustedes lo tienen en el primer párrafo en la página 190. Y este hecho marca el inicio armado de la Revolución Francesa. De hecho, hoy el Día Nacional de Francia es precisamente el 14 de julio, ¿verdad? Porque ellos celebran precisamente la toma de la Bastilla, que es un hecho simbólico, ¿verdad? Del inicio de esa revolución armada, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque liberan a los opositores que el rey tenía en ese lugar, ¿verdad? Ok, ahora, la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente va a tomar varias medidas importantes, ¿ok? Entre esas medidas tenemos estas 4 que aparecen acá. La Asamblea Constituyente aprobó el decreto de la abolición de los derechos feudales, es decir, le quitaron todos los derechos a la nobleza y al clero que venían desde la época feudal. ¿Cuáles derechos? Bueno, el cobro de impuestos, el tener muchas propiedades, el cobrarle el impuesto, digámoslo así, o el tributo a los campesinos que vivían en sus tierras. Todo eso queda eliminado con esta asamblea. Luego, algo también muy importante, se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por medio de los cuales se le daba derecho político a todos los hombres mayores de edad en Francia. Ahora, esto también hay que subrayarlo también, ¿verdad? No hay, digámoslo así, derechos políticos para las mujeres en este momento. Solamente para el hombre, por eso se llama así. Lo que sí es importante es que ya no es solamente la nobleza la que va a decidir los asuntos políticos, sino que también ahora cualquier hombre mayor de edad, incluyendo a los burgueses. ¿Okay? Entonces aquí es donde se dan ya los primeros derechos políticos, ¿verdad? Y eso tienen que aprendérselo bien. Son los derechos políticos los que se le dan a los ciudadanos en este momento. Se realiza una reforma eclesiástica por lo medio del cual todos los bienes de la iglesia pasan a manos del Estado. Todas las propiedades que tenía la iglesia ahora son propiedad del Estado. Ahora, no, cuando hablamos del Estado no estamos hablando del rey, ¿okay? Estamos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el nuevo gobierno de Francia. El rey todavía está ahí, pero quienes están tomando estas decisiones es la Asamblea. Y por último, que es lo más importante, se da la constitución política, ¿verdad? Dice, se elaboró una constitución promulgada en 1791 que convirtió a Francia en una monarquía constitucional. Es decir, era una monarquía que ya no era absoluta, sino que esta monarquía tenía que obedecer lo que establecía la Constitución. ¿Y qué establecía esta Constitución? Bueno, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Okay? Es decir, el poder estaba limitado para el rey y además ya existían los otros 3 poderes del Estado. ¿Okay? Esto es lo que va a dar como inicio esta Asamblea Constituyente. Una vez que la Asamblea Nacional Constituyente forma la Constitución, pasamos a otra forma de gobierno que se llamó la Convención, ¿verdad? La Convención era la reunión, ¿verdad? de esta asamblea, una nueva asamblea que tenía 3 grupos importantes. ¿Okay? Esta convención tenemos a los girondinos, y eso lo tenemos en la página 191, dice que representaban a la alta burguesía y defendían la constitución recién dictada. ¿Okay? Luego teníamos a los de la llanura, ¿verdad? Que era un grupo de centro y de republicanos moderados. ¿Qué quiere decir un grupo de centro? Bueno, que eran los que están en medio, digamos, en una posición moderada entre los girondinos y el siguiente grupo que eran los jacobinos, ¿verdad? Los jacobinos o montañeses, dice, llamados así por ocupar las gradas más altas de la tribuna en la asamblea. Tenían posturas más extremas y eran apoyados por sectores populares. Ahora, para dejarlo más clarito, los girondinos eran la burguesía, ¿verdad? Y defendían la constitución, es decir, ellos decían, podemos mantener al rey, podemos mantener la monarquía, pero con los poderes limitados.
Los jacobinos, por otro lado, querían desaparecer completamente a la monarquía y pasar a Francia a una república, ¿ok? Es decir, sin la existencia del rey, eliminar al rey. Y los de la llanura, pues, pensaban que podían ser republicanos, ¿verdad? Convertir a Francia en una república, pero sin eliminar al rey, ¿ok? Cuando estamos hablando de eliminar al rey es que los jacobinos querían asesinarlo, ¿ok? Ahora vamos a leer en la página 191 lo que viene después de los jacobinos. Dice, durante 1792 y comienzos de 1793, los girondinos lograron cierto control de la convención en medio de enfrentamientos con los jacobinos, que querían radicalizar la revolución. Finalmente, el rey Luis XVI fue juzgado por traición. Bueno, ellos intentaron escaparse, la familia real, y ahí fue donde los capturaron y fueron a juicio. Fue condenado a muerte y guillotinado en 1793, igual que su esposa María Antonieta. Así el poder quedó en manos de los jacobinos. Y con esto, ¿verdad? La monarquía queda completamente eliminada. Estamos. Esto es importante. Ya los jacobinos son los que van a tener el poder en Francia, y Francia se convierte en una república. Dice, después de la ejecución del rey, la revolución entró en su fase más radical, con la aprobación de la Constitución del año 1, que esta fue una segunda constitución política, que incluía el sufragio universal masculino y amplios derechos políticos y sociales. Ahora, ¿a qué se refiere con el derecho universal masculino? Bueno, que en la constitución anterior, en la primera que hizo la Asamblea Nacional Constituyente, solamente podían votar aquellos que supieran leer o tuvieran cierta riqueza, es decir, los burgueses. En esta segunda constitución ahora todos los hombres pueden votar, es decir, campesinos que supieran leer o no, que fueran pobres o no, o cosas por el estilo. Todos los hombres podían votar. Eso permitió que los jacobinos se mantuvieran por mucho tiempo en el poder, porque los campesinos pues obviamente eran mucho más que los burgueses. Ahora, en este periodo, dentro de los jacobinos, el que va a tener mayor poder se llamó Maximilien Robespierre. Y Robespierre se convirtió prácticamente en una persona dictatorial. Y a todos aquellos que contradijeran los postulados de los jacobinos o los propios personales de él, los mandaba a guillotinar. Por eso se conoció a este periodo como el periodo del terror. Porque realmente cualquier persona que hablara en contra de los jacobinos o no estuviera de acuerdo con sus decisiones, pues era asesinado por medio de la guillotina. ¿Okay? De ahí, ¿verdad?, que este periodo también se convirtiera prácticamente en una dictadura de Maximilien Robespierre, que era un jacobino. Ahora, en el caso de Robespierre, ¿verdad?, él también va a ser víctima de su propia dictadura. A él lo van a acusar de ser un traidor contra la República y también va a terminar siendo ejecutado en la guillotina. Cuando esto sucede, ¿verdad?, pasamos a otro tipo de gobierno que se llamó el directorio. Y el directorio era un organismo formado por 5 miembros, ¿verdad? Estos 5 miembros tenían que tomar decisiones en conjunto, ¿verdad? O en la cual la mayoría de ellos votaran a favor de cierto cambio. Ahora, esto era como tener un poder ejecutivo, un presidente con sus ministros muy fuerte, ¿verdad? No había una asamblea como anteriormente, sino que era prácticamente pocos miembros, estos 5 que tomaban pues decisiones de gobierno en Francia. Ahora fue un gobierno muy debilitado, muy inestable, que fue atacado desde lo interior, ¿verdad?, por asuntos de los jacobinos y también sectores todavía que creían que Francia podía volver a la monarquía, pero también se vio enfrentado contra invasiones o ataques de otros países que querían derrotar la revolución en Francia para instaurar la monarquía. Recuerden que en este momento toda Europa es una monarquía absoluta, entonces a Europa no le gustaba que Francia tuviera una república, ¿verdad? Entonces atacaron muchas veces a Francia o a estos gobiernos republicanos para eliminar este sistema de gobierno republicano, ¿okay? Sin embargo, bueno, el directorio se mantuvo y en estas guerras
el ejército fue tomando mayor poder. Era el que el pueblo veía que estaba defendiendo más a Francia, que hacía más por Francia que el directorio. Esta fama del ejército llegó a crecer tanto que uno de sus generales obtuvo muchísimo poder político. Este general fue Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Napoleón creó prácticamente un nuevo imperio en Francia, a pesar de que él defendía las ideas de la revolución, de que mantuvo la república, se convirtió prácticamente en un nuevo monarca, en un emperador, conquistó zonas de otros países de Europa y prácticamente fue un retroceso, digámoslo así, en la democracia que se había instaurado con la Revolución Francesa. ¿Okay? En noviembre de 1799, en la página 192 lo podemos leer, Napoleón dio un golpe de estado, contó con el apoyo del ejército y del pueblo, tomó la convención y consiguió que los diputados nombraran cónsules provisionales a dos de sus acompañantes, ¿verdad? Y él mismo. Ahora, abajito donde dice para profundizar, podemos seguir leyendo cómo fue el periodo de Napoleón, que es importante. Dice, tras el golpe de estado, Napoleón Bonaparte fue nombrado primer cónsul y controló la totalidad del poder ejecutivo. Además, aseguró el orden y desterró a los jacobinos, con lo que su popularidad aumentó. Mediante una nueva constitución, obtuvo más poderes en materia ejecutiva y legislativa. En 1802 fue nombrado cónsul vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que él concentró todo el poder. Si los otros dos cónsules con los que había sido nombrado se desaparecieron, y él era vitalicio, es decir, iba a seguir siendo el gobernante hasta el día de su muerte, con lo cual concentró en sus manos todo el poder militar y político. En 1804 el Senado lo declaró emperador de los franceses, con lo que se inauguró el imperio napoleónico, ¿verdad? Y es una contradicción, porque ahora, bueno, un emperador es como un rey, pero que ha conquistado a otras naciones. Esto es Napoleón. A pesar de esto, Napoleón defendió los ideales de la Ilustración y de la Revolución. Por ejemplo, dice, Bonaparte defendió la propiedad privada, perdonó a los nobles que abandonaron el país durante la Revolución, restableció el catolicismo, reformó el sector agrícola y desarrolló políticas de seguridad social. En 1804 publicó un código civil. Este documento fue la base de las leyes de Europa a lo largo del siglo XIX. En el código se garantizaba la propiedad privada, la igualdad civil, el matrimonio y el divorcio civiles. Fuera de Francia, controló España y partes de Italia y de Alemania. En esos territorios introdujo las reformas llevadas a cabo durante la Revolución. Los ejércitos europeos detuvieron a Bonaparte en 1815 en la batalla de Waterloo, que está en Bélgica. Y ahí termina la era napoleónica y Francia pasa completamente a un gobierno democrático republicano. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a tener aquí con la Revolución Francesa. Vean que fue un proceso bastante largo y no fue lineal, ¿verdad? Es decir, a pesar de que hubo una revolución, bueno, con Napoleón se volvió a un sistema prácticamente absolutista, con algunos elementos de la Ilustración o de la Revolución. Se puede decir, digámoslo así, que Napoleón fue un déspota ilustrado, ¿verdad? Para que ustedes más o menos entiendan cómo funcionaba esto. Las ideas de la revolución no fueron eliminadas con Napoleón, a pesar de que él era un emperador. Ahora, ¿qué nos deja la Revolución Francesa? Y eso está en la página 193 y 194 para que ustedes lo puedan leer con mayor profundidad. Dice, nos dejó cambios en el sistema social y judicial, ¿verdad? Evidentemente, bueno, el asunto de los tres estados del antiguo régimen desaparece, ¿verdad? Ahora vamos a tener a la burguesía gobernando de ahí en adelante, va a ser la clase social principal, a pesar de que también, bueno, los otros estamentos o clases sociales como los campesinos pueden votar. Realmente son los burgueses los que van a seguir gobernando en Francia. Se van a crear tribunales de justicia, ¿verdad? Ya no hay un rey que es el que va a dictar justicia, sino que ahora se crean jueces, ¿verdad? Que se basan en sus juicios en leyes escritas, en el Código Civil, por ejemplo, que creó Napoleón. Se da la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es un asunto muy importante, principalmente por lo que dice el último
los últimos dos párrafos. Vean que hubo un intento, ¿verdad?, de darle también derechos a la mujer en ese momento, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791, ¿verdad? A pesar de ese intento, pues no prosperó, sino muchos siglos después se va a dar esto de los derechos a la mujer. Pero sobre todo va a ser importante esta Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano porque es la base de la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos que hizo la ONU en 1948. Entonces de ahí la importancia de ese documento, ¿verdad? De él surge lo que hoy tenemos como Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego dice, la revolución le dio validez a las ideas de la Ilustración como la soberanía popular y la ley escrita. La Revolución Francesa fue, digámoslo así, la puesta en práctica de las ideas de la Ilustración. Se crean los códigos como el Código Civil, ¿verdad?, que le da leyes escritas y un ordenamiento jurídico a las nuevas repúblicas que tienen tres poderes, que se tienen que organizar. Estos códigos, estas leyes, estas constituciones son la base para esa nueva organización social y política. Y luego también la revolución nos ofrece el establecimiento de una educación pública y laica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pública porque está en manos del Estado y por medio de ella el Estado va a enseñar las ideas de la Ilustración, de la democracia, de la división de poderes, de la ciencia, de la razón, de todo esto. Y laica quiere decir que es una educación que no tiene en cuenta elementos religiosos, sino que es completamente científica, ¿verdad? Eso es lo que nos deja la Revolución Francesa. Todos los estados democráticos actuales se basan en las ideas, en los ideales de la Ilustración y de la Revolución. Pero es algo importante que tenemos que tener muy, muy, muy claro, ¿verdad?, en la actualidad, porque nuestro sistema político se basa en eso, ¿verdad? Y Francia se va a convertir a partir de este momento en ejemplo para todas las demás naciones en su organización política. Por eso, ¿verdad?, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, en el próximo trimestre, Costa Rica toma como ejemplo a Francia, ¿verdad? En todo, ¿verdad? En la educación, por eso ustedes están estudiando francés dentro de las lecciones en el colegio, por ejemplo. Costa Rica, a partir de esa admiración que sentía en Francia y de lo que ella significaba desde el punto de vista republicano democrático, Costa Rica adoptó una bandera inspirándose en Francia y en muchos elementos que después vamos a ver, ¿verdad? Pero de ahí la importancia de estos dos movimientos, ¿verdad? La Ilustración y la Revolución Francesa, que es la puesta en práctica de estas ideas. Bueno, cualquier consulta que tengan, por favor, lo pueden hacer mediante la plataforma. Sí quiero dejar, por favor, claro esto para ustedes y para sus papás, ¿verdad? Yo no voy a responder consultas ni dudas de ningún tipo por medio de las redes sociales. La plataforma cuenta con un chat en el cual ustedes pueden enviarme a mí mensajes y yo responder por medio de ese chat, ¿verdad? Entonces yo solamente voy a responder y voy a leer mensajes que vengan por medio de la plataforma, ¿verdad? Si no es por la plataforma, entonces yo no voy a leer ni voy a responder ningún mensaje. ¿Estamos? Entonces para que lo tengan en consideración ahí. Bueno, y esto sería el tema, ¿verdad?, para esta semana y también como base para la evidencia que tendrían que entregar. ¿Ok? Que pasen buen día.